Hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes ahí a su hogar donde se encuentra. Y voy a invitarle que me acompañe por favor en oración para dar inicio esta tarde a nuestro estudio y poder oír la palabra del Señor. Vamos a pedirle a nuestro Dios pues que a través de su palabra nos bendiga. Amén. Oremos entonces, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos ante ti en esta tarde, Señor, en adoración, en gratitud, reconociendo, Dios, que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestro refugio. Amado Padre, ahora que vamos a estudiar tu palabra, yo te ruego, Señor, que me dirijas con tu espíritu y que la palabra que vamos a escuchar, Señor, sea a través de mis labios para bendición de nuestras vidas. Amado Dios, úsame para la gloria tuya y úngeme con tu espíritu, Señor. Fortalece, Dios, nuestra fe. Levanta, Señor, al caído. Liberta, Señor, al cautivo. Sana al enfermo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Quiero recordarles que el día jueves a las 7:30 estamos nuevamente aquí, igual el viernes 7:30. Continuamos con los horarios que hemos tenido siempre, domingo a las 11:30 y a las 10 de la mañana la escuela dominical. Un recordatorio nada más, hermanos, porque nada más para confirmar las horas de nuestros servicios. Voy a pedirle que si tiene su Biblia, por favor, me acompañe en la lectura en el libro de Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Comienza el capítulo 12 diciendo, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. El canto en nuestra boca es para expresar alabanza a Dios, es para expresar gratitud a Dios. El canto en nuestra boca es para expresarle a Dios cuál es nuestro estado de ánimo. Es para expresarle a Dios lo que como alabanza nosotros queremos reconocer de Él. Entonces comienza diciendo, cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Él es el que hace la herida y Él la cura. Él pone la venda. Él hace la llaga y Él la vendará. Él es Dios soberano y quien, como dice la Escritura, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
Entonces cantaré a ti, oh Jehová, con una actitud de agradecimiento, agradeciendo y reconociendo quién es Dios en medio nuestro. Por eso al final de este capítulo dice, regocíjate y canta, nuevamente recalca el canto, regocíjate, alégrate, gózate, celebra y canta, oh moradora de Sión. ¿Por qué causa? Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, si el Santo de Israel está en medio nuestro, significa entonces que nosotros debemos de regocijarnos, debemos de cantar, debemos de adorarle, debemos de expresarle con cánticos nuestro agradecimiento, expresarle con cántico nuestra alegría, expresarle con cántico al Señor nuestra esperanza, expresarle con cántico al Señor nuestra fe. Entonces regocíjate y canta. Dice, mire, en el verso 2 dice, he aquí Dios es salvación mía. Él es mi Salvador. Entonces nos vamos a alegrar con Él porque Él es nuestra salvación. Él es el que nos salva, el único que puede salvarnos, el único que nos da salvación, el único que perdona pecados, el único que puede librarnos de una eternidad en el infierno, el único que puede librarnos de esa condenación a la cual nosotros ya estábamos, según la palabra de Dios, ya estábamos condenados, porque la palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, dice, por cuanto la paga, porque todos pecaron y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro único Salvador, Él es el único que puede salvarnos, Él es el único que puede salvarnos. Dice ahí mismo en el libro de Isaías capítulo 43, dice, verso 10, Isaías 43, 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, Él es el único que puede salvarnos. Fuera de mí, dice, no hay quien salve. El único que nos salva, el único que nos da la salvación, se llama Jesucristo. El ángel de Jehová, la rosa de Sarón, Jehová de los ejércitos, es nuestro Dios. Entonces dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces nos alegramos y cantamos y nos regocijamos porque es grande el Señor en medio nuestro, el Santo de Israel, ya que Él es el que nos da la salvación, Él es nuestro Salvador. Y fuera de mí, dice el Señor, no hay quien salve. Y luego dice, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces nosotros somos testigos de que Él es grande, somos testigos que Él es Dios, somos testigos que Él es el único que salva, como no testigos oculares, somos testigos de hechos, somos testigos de milagros, somos testigos de obra de Dios, porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros somos testigos como hijos de Dios, como gente redimida, como gente que fue salva, gente que un día estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio salvación. Él nos ha dado salvación y fuera de Él no hemos recibido salvación. Es decir, no hay religión que salve, no hay ninguna religión, no hay ninguna organización, no hay nada en este mundo, en el universo, que nos pueda dar la salvación
más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es Él nuestro Salvador. Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, el que fue el Hijo que mandó el Padre a esta tierra para darnos salvación, para que nadie se perdiera, sino que todos procediéramos al arrepentimiento y tuviéramos la salvación de Dios. Entonces, el Señor en medio nuestro nos da la salvación. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amados hermanos, tenemos que recalcar y reconocer quién es Dios en medio nuestro. Si Él está en medio nuestro, Él se convierte en nuestro Salvador, porque Él no va a salvarte y estar lejos de ti. No, cuando nosotros venimos al Señor y recibimos esta grande salvación, como dice la Biblia, entonces se queda el Señor con nosotros. Así como le dijo o como le dijeron aquellos discípulos de Emaús al Señor cuando llegaron a su casa: quédate con nosotros. Es decir, que cuando Él nos da la salvación, no nos queda otra que decirle: Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo, no me dejes. Él no nos va a dejar, hermano. Nosotros lo podemos dejar a Él, pero Él no nos va a dejar. Entonces, yo, dice el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Él es Dios. Y aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces reconocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. Entonces Dios en medio nuestro es nuestro Salvador, es el que nos salva. Entonces, volviendo a Isaías 12, dice, sacaréis, verso 3, Isaías 12, 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cuáles son las fuentes de la salvación? Las fuentes de la salvación es lo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Él es, la Biblia lo califica o lo titula más bien como el príncipe de paz. Entonces, una de las fuentes de las que emana paz es nuestro Señor. O sea, de Él viene la paz, y la única paz verdadera, la paz que el mundo no conoce, la paz que solamente Él puede darnos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no la podemos comprender en nuestra mente, pero que en nuestro corazón la vivimos, la sentimos, la percibimos, la guardamos, la tenemos. O sea que está en nosotros la paz del Señor. Por eso es que dice que sacaremos con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces la salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él es el que en medio nuestro se ha convertido en nuestro Salvador, y ahora dice que de ahí podemos sacar nosotros con gozo las aguas de las fuentes de la salvación, las aguas de paz, las aguas de la tranquilidad, las aguas que nadie la puede dar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, es que nosotros somos testigos para el mundo, nosotros somos testigos para aquellos que ven en nosotros paz, que reflejamos paz, hablamos paz, vivimos paz, andamos en paz. Entonces, nos invita también, y podemos ver, hermanos, las diferentes aguas de las fuentes de la salvación, como la paz, como la eternidad, porque Él es la vida y Él nos ha dado vida eterna. Él, cuando venimos a Él, es una de las aguas que salen de esa fuente, la vida eterna. Ve, por eso dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, de esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros, hermanos, de esas fuentes de paz, esas fuentes de la eternidad, cuánto no nos ofrece el Señor, cuánto no nos da el Señor de todo lo que Él
de todo lo que Él nos da, hermanos. Mire, de todo lo grandioso, de todo lo maravilloso de nuestro Señor, de Él, de las fuentes de la salvación, podemos nosotros traer, extraer, beber, tomar la sabiduría, porque Él es la sabiduría. Entonces podemos nosotros tomar de esa fuente, de esas aguas de la sabiduría, aguas de la salvación, aguas de la sabiduría, aguas de la paz, aguas de la eternidad, aguas que solamente de Él emanan. No podemos beber sabiduría del mundo, no podemos beber sabiduría de otras fuentes. La única fuente es la sabiduría que viene de la salvación nuestra, de nuestro Señor Jesucristo. Y diréis en aquel día, dice, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Y vuelvo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces reconocemos que Él es grande en medio nuestro. Él es el único que puede darnos la eternidad. La vida eterna, no la eternidad, la vida eterna. Él es el único que puede darnos, que nos puede hacer partícipes o participantes de la vida eterna. Él es el único que nos puede dar paz, la paz que el mundo no conoce, la paz que el mundo no puede dar. Yo os la doy, dice el Señor. Es el único que nos puede dar a través de la salvación que hemos recibido. Él es el único que nos puede dar esa paz, tranquilidad, ese gozo, esa alegría, ese regocijo. Es el único que nos puede dar la bendición de no solamente de vivir, de ver, sino de vivir también las maravillas que verdaderamente solo Él puede hacer, y las hace con nosotros, las manifiesta a su pueblo, se las da a sus hijos, a su iglesia. Entonces reconocemos que Él es grande en medio nuestro, y si Él es grande en medio nuestro, nosotros le decimos a Él, quédate con nosotros, Señor, porque si te apartas de nosotros, si te vas, Señor, ya no hay paz, ya no hay alegría, ya no hay gozo. Por eso, como dijeron los discípulos de Maús, quédate con nosotros. Que esta palabra, hermanos, esa súplica, ese ruego que le hicieron en aquella tarde, esa invitación, quédate con nosotros. Digámosle al Señor, quédate con nosotros. No te apartes, quédate con nosotros. Permanece con nosotros, Señor. Entonces, Él es el que ofrece, como dije, Él es el que nos da la salvación. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 19, voy a hacer una pregunta, aunque no los estoy viendo, hermanos, pero está poniendo atención. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Lucas capítulo 19. Dice este pasaje de la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces, Zaqueo parece, hermanos, que
Mire, había llegado a ser grande, aunque de estatura era pequeño, pero tenía sus virtudes. Pues ya vamos a ver más adelante las virtudes de Zaqueo. Y dice que siendo jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea que, ¿qué gozo no sentiría, hermanos, Zaqueo, en recibir al Señor y en poder decirle: quédate con nosotros en esta casa? Le recibió con gozo y dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque eso es lo que pasa, hermano. Cuando Jesús está en medio nuestro, nos redarguye de tal forma que nos arrepentimos de nuestros malos caminos, que nos arrepentimos de nuestras maldades, que nos arrepentimos de lo que nosotros hemos hecho mal. Mire, Zaqueo era rico, pero ahora le dice al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿A cuánto no habría defraudado Zaqueo? Entonces, ahora su ganancia, ahora su riqueza, iba a devolverla cuadriplicada a los que él había defraudado. Y la mitad de sus bienes iba a repartirla con los pobres. Entonces, imagínense, esto es que apenas ha entrado el Señor a casa de Zaqueo, apenas lo acaba de recibir, y ya Zaqueo se arrepiente, ya Zaqueo está despojándose de sus riquezas. Zaqueo ya ahora está en una actitud de humillación, ahora está humillando su vida, su casa, su corazón, diciéndole: Señor, si he defraudado a alguien, yo voy a devolverle cuadruplicado. No es que voy a devolverle lo que le robé o le quité o le tomé, voy a devolvérselo cuadruplicado. Y además de eso, yo si toda la mitad de mis bienes las voy a repartir entre los pobres. O sea que esto produce, mueve a la gente cuando Jesús está cerca a un arrepentimiento. Cuando Él se acerca a nosotros, entonces automáticamente viene, digo automáticamente, pero no es esa la palabra, pero viene un arrepentimiento. Yo creo que con solo que nos mire el Señor, yo creo que con una mirada basta. Yo creo que antes de que nos diga el Señor o nos señale nuestro mal, nuestro error, nuestro pecado, yo creo que ya con una mirada el Señor nos está diciendo: arrepiéntete del mal. Deja esos pecados, deja esa vida, deja esas maldades. Arrepiéntete y haz lo bueno. Entonces, eso le pasó a Zaqueo. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa.
que Jesús esté en medio nuestro, es que Él lleva salvación a nuestra casa. Él lleva la salvación. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sido invitados por algún hermano de la iglesia? Hemos sido invitados por alguien y llegamos a su casa y hay gente inconversa y se nos dé la oportunidad de hablar del Señor. Y cuando mencionamos el nombre del Señor y cuando hablamos de la palabra de Dios, hay gente que ahí mismo se rinde a Cristo porque ya Jesús está en medio. Ya Él llegó ahí. Entonces, llega Jesús, llega la salvación. Él es la salvación, porque fuera de Él no hay quien salve. Entonces, le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A salvar. Entonces, el Señor es nuestra salvación. Él es el que salva. En el Evangelio de Juan, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, dice, verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces, Jesús es nuestro sanador. Él es nuestro salvador y Él es nuestro sanador. Él es el que sana todas nuestras enfermedades. Él es el que ha venido a sanarnos. Reconocemos que cuando Jesús está con nosotros, entonces tenemos sanidad. Él nos sana. Tenemos la bendición, hermano. Mire, en ese mismo pasaje, aquel hombre ciego que ahora ve, como dice él, me lavé y recibí la vista. Este hombre ciego lo llevan de aquí para allá, lo cuestionan, dinos qué fue lo que te pasó, quién lo hizo. Bueno, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Porque este ciego era testigo del milagro del Señor. Este ciego era testigo vivo, mostrándose, porque era un hombre que había nacido ciego de nacimiento. No había posibilidad de que recibiera la vista, mas sin embargo, en Jesús hay posibilidad.
Él es poderoso. Él es el único que puede hacer maravillas. Él es maravilloso. La ciencia hace lo posible, pero Jesús hace maravillas. Entonces aquel hombre finalmente es expulsado de su religión, es expulsado, es desconocido, desechado por sus mismos padres, y todo mundo lo desecha. Y cuando lo expulsaron de la sinagoga, cuando le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando le adora quiere decir que Jesús, cuando te han expulsado de todo, cuando te han expulsado hasta de tu parentela, cuando todos te han dejado, cuando ya no hay nadie contigo, y aunque mi padre y mi madre me dejaren, pero con todo Jehová me recogerá. Cuando te han expulsado y estás solo por causa de Jesús, Él se convierte en tu refugio. Esto se llama refugio. Él te recibe, Él te refugia, o te refugias en Él. Él es tu alto refugio. Entonces, Jesús en medio nuestro es nuestra salvación, es nuestra sanidad, es nuestro refugio. Aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, en el Evangelio de Juan, igualmente dice en el capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, dice que una mujer que había sido llevada porque había sido sorprendida en adulterio y la pusieron en medio y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús es nuestro escudo. Me imagino que aquella mujer está o a un lado o detrás del Señor y todos los apedreadores alrededor. Y si está la mujer frente al Señor, físicamente hablando, o está frente, o la posición donde esté, pero con las palabras que el Señor les dice, se convierte en escudo de aquella mujer, en protector de aquella mujer, la cubre, la protege. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y luego dice, se inclina hacia el suelo, sigue escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús
y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús es nuestro escudo, es nuestra salvación. Jesús en medio nuestro es nuestro refugio y es nuestro juez. Él es el que nos defiende. Y Él es el que nos da la libertad. Y aquella mujer que está frente a Él, escucha y le dice el Señor: mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces quiere decir que Jesús nos da el perdón también. Ni yo te condeno, estás perdonada, vete y no peques más. Jesús en medio nuestro es refugio, escudo, protector, juez y el que perdona nuestros pecados. Ni yo te condeno, vete y no peques más. En Él encontramos salvación, sanidad, refugio, perdón, justicia, protección y finalmente, hermanos, encontramos en Él seguridad. Dice el Salmo 61, versículo 4. Salmo 61, versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. La palabra seguro quiere decir libre y exento de todo daño. Estaré seguro, estaré libre y exento de todo daño. Seguro quiere decir libre de peligro o riesgo. Entonces, estaré seguro, estaré libre, estaré exento de todo daño, de todo peligro, de todo riesgo. Seguro significa algo que es cierto. Es cierto, es real. Quiere decir que en Jesucristo nosotros nos sentimos no con duda, sino que con seguridad, con firmeza, que en Él estamos seguros. Estar firme, o sea, seguro es algo que es cierto, es algo que no se duda, es indubitable, algo que no falla, es infalible. La seguridad en Cristo es firme, es constante y no está en peligro de fallar o de caerse. Y si en Él, o Él más bien, ofrece seguridad, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Entonces, en Cristo nosotros, hermanos, cuando Él está en medio nuestro, cuando le decimos al Señor, como dijeron los discípulos de Emaús, quédate con nosotros, Señor. Cuando Él está en medio nuestro, tenemos salvación, tenemos sanidad, refugio, perdón, justicia. Tenemos seguridad. ¿Qué más podemos pedir? Quédate con nosotros, Señor. Quédate en mi casa. Quédate en nuestra iglesia.
Quédate con nosotros, Señor. Dígale usted, quédate con mi familia, Señor. Quédate en medio nuestro, porque entonces sacaremos con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, Dios me los bendiga esta tarde. Nos vemos nuevamente el día jueves y vamos a estar también viernes a las 7:30 y luego el domingo. Ya próximamente estamos por abrir la iglesia, todavía no tenemos nada definido, estamos esperando la voz de Armando, la voz de Arcángel, la voz del que está de nuestro Señor Jesucristo, quien está al frente de todo esto, hermano. No soy yo, no somos los líderes, es la voz del Señor. Ni tampoco es el gobernador, ni las leyes de esta tierra. En esto, hermanos, vamos a ser muy prudentes y esperar la voz del que está en control, nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.